Bien, seguimos en este interesante conversatorio en compañía del señor Roque Félix y la señora Ana María Belique. El señor Roque se refería a una parte que ha cambiado la Constitución del año 2010 y hablaba, y le dejamos la palabra con el tema del ciudadano en tránsito y cómo cambiaba esto con relación a la antigua Constitución y su posición al respecto. Básicamente, lo que hemos de reconocer que cuando se introduce en la Constitución Dominicana la figura del tránsito, y se comienza a considerar este como un elemento, digamos, importante para considerar las restricciones del derecho a la nacionalidad dominicana de los hijos de extranjeros que estaban en tránsito, se establece la ley de migración que crea la figura de quienes están en tránsito. Exacto. Y la ley 95 de 1939 establece la figura de tránsito y que eran transeúntes que estaban dirigiéndose de un país a otro, estaban pasando por el país y consideraba que el tiempo razonable de la consideración de la figura de tránsito eran 10 días. Después del día 11, el extranjero que estaba en el país y se conservaba en el país estaba en una condición que podía ser irregular dependiendo del estatus en que se encontrara su condición migratoria. En este caso, eran la mayoría de estos trabajadores que estaban de una forma irregular, entraron al país, participaron en actividades productivas, participaban en el régimen de seguridad social, cotizaban en el Instituto Dominicano de Seguridad Social, desarrollaron una vida, se insertaron en nuestro país y tuvieron sus hijos nacidos aquí, y esos hijos son los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que hoy les ha sido suspendida sus vidas, suspendida su derecho a la nacionalidad dominicana. Eso es básicamente lo que está. Entonces, ¿por qué razón se está aplicando lo que creó, la figura que creó la nueva Constitución de 2010 a estas personas que nacieron cuando la Constitución dominicana no tenía la figura de indocumentados? Es una figura nueva, es incluso una definición de tránsito que está establecida en la nueva Constitución también. O sea, no se puede aplicar retroactivamente, digamos, la ley, y eso lo establece, digamos, el artículo 110 de nuestra nueva Constitución, y la han contemplado múltiples opciones. Pero al mismo tiempo queremos señalar lo siguiente, o sea, ya nosotros también tenemos, el país ha tenido, por ejemplo, sentencias de, digamos, donde se ha juzgado este asunto en el caso, digamos, en el 2005, en septiembre de 2005, que lo juzga la Corte Interamericana con el caso de Jan Bosico, y establece jurisprudencia alrededor de la inobservancia de pretender sentenciar a los hijos por una situación del estatus migratorio irregular de los padres, porque efectivamente, como dice la Corte Interamericana, cualquier irregularidad sobre la cual tenga responsabilidad el padre no se transfiere de padres a hijos. En este caso, es importante señalar que la inobservancia de este precepto de jurisprudencia, que es vinculante porque la República Dominicana, insistimos, de manera soberana decidió adherirse a estos tratados y a estos convenios sin que le pusieran bayoneta ni tanqueta para que obligarlo, porque ahora hay muchos sectores que observan y reclaman una soberanía como si el país le obligaron. Es que no estamos legalmente ¿La Corte inscritos. Interamericana estaría por encima de la decisión del tribunal? Está en nuestro, forma parte de nuestro bloque constitucional. Es que no estamos inscritos. No lo es, porque el acuerdo con la Corte nunca fue ratificado por el Congreso de la República. El acto constitucional del artículo 74 es un acto de reafirmación de esos convenios. Si tú lees el artículo 74, acá ponte 3 de eso, dice soberanamente ese Congreso de Constituyentes ratifica que el país debe usar de referencia de interpretación los convenios. Y todos. Una cosa es que usar de referencia. Los pactos y convenios relativos a derechos. Previamente aprobados. ¿Dónde dice previamente aprobado? Pero bueno, ese es un punto de discusión. Correcto. Ahora, ¿qué dice? Yo creo que es importante señalar, ¿qué dice la Suprema Corte de República Dominicana con relación a eso? Nosotros tenemos la resolución 1920 de 2003, del 13 de noviembre de 2003. ¿De 2003? ¿3? Ok.
Y tenemos también la resolución 1131 de esa Suprema Corte de Justicia de 2005. ¿Y la del 2005? Y tenemos también la resolución de 2010 de esa, en la que queda claramente establecido, el 4 de junio de 2013, el carácter vinculante de la sentencia de la Corte respecto a las limitaciones de la protección de la vida privada de los funcionarios públicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado mediante jurisprudencia que nos vincula y respecto a la cual este tribunal expresa su conformidad. La jurisprudencia, decenas de casos, pero no solamente eso, tenemos casos de abogados que defendiendo casos. Léanse el caso del expediente de Hernán Salazar con Vincho Castillo y léanse los argumentos de los abogados representantes del doctor Vinicio Castillo, cómo acuden a hacer citaciones de jurisprudencia de la Corte Interamericana reclamando la vinculación de las mismas. O sea, vamos a estar claros, aquí hay un acto de interpretación interesada que busca desconocer los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana sobre subterfugio jurídico y esta figura, fundamentalmente. Pero Roque, yo voy con un poco de lo retroactivo. Lo retroactivo no es correcto porque desde el año 1929, República Dominicana en su Constitución dice que las personas en tránsito no son... Los hijos de las personas en tránsito no pueden ser dominicanos porque precisamente están en tránsito. ¿Qué es lo que pasa con la del 2010? La del 2010 pone una figura que se llama ilegales, pero lo pone porque se estaba, en cierta manera, obviando la parte ilegal. Yo no sé si adrede, no sé si sin ninguna intención o mala intención, porque no debió ni siquiera ponerla, porque el ilegal nunca debió estar puesto en ningún sitio, porque el ilegal es ilegal en todos los sitios, y ningún ilegal tiene derecho a nada. O sea, el ilegal no está registrado ni siquiera como entrada, y si no tiene una entrada, no puede tener un registro legal, porque todo lo da ilegal. En el caso de los padres de Belique, no fueron ilegales, porque estaban documentados como trabajadores. Ahora, como dice la ley de inmigración, perdóname, pero sí. Trabajadores temporeros, entendiendo por tales a todos aquellos extranjeros que ingresen al territorio nacional para prestar sus servicios laborales por un tiempo determinado y bajo contrato, de forma individual o formando parte de contingentes por personas físicas o morales que explotan en el país unidades económicas de producción, distribución de bienes y servicios, de acuerdo a las asignaciones de cuotas y planes. En el caso de la seguridad social, en el caso de la seguridad social, que ahora puede ser la tesorería actual que establece el 2004. Discúlpame, Félix. Es que me estás usando la ley de migración y que la interpretación de los trabajadores temporeros, el contexto en que se desarrollaba estas contrataciones. Pero vamos. No, pero escúchame, espérate. Los de ahora incluso, los trabajadores haitianos de ahora, que tienen seguridad social, que pagan incluso ese derecho, y los patronos también. Eso es por una protección de su vida, de su integridad física. No es dándole un derecho de ciudadanía. Sí, pero miren, uno de los mayores problemas que yo le encuentro a esta sentencia. ¿Qué dice la Constitución de la República Dominicana? Son dominicanos quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. Yo tengo 27 años de edad. Pero Ana María, es lo que tenía, tenía la nacionalidad. Pero yo tengo 27 años de edad. Yo tengo mi nacionalidad. Yo no estoy reclamando nacionalidad. ¿Qué documento usted tiene? Yo se lo puedo enseñar aquí. Yo tengo 27 y desde los 18 años de edad yo estoy votando. ¿Ustedes me entienden? Yo tengo 10 hermanos y de mis 10 hermanos solo hay 2 que todavía no han podido tener su cédula de identidad. No documentos, cédula de identidad, porque documentos tenemos. Okay. Y todo lo que estamos en la situación de Yulena. Y la sentencia dice que documenten a todo el mundo. Y todo lo que estamos en la situación de Yulena, tenemos documentos, que muchas veces se quiere interpretar como que somos gente que estamos reclamando, que no tenemos nada. No. Extranjero por decreto. Nosotros tenemos documentos. Y están ahí en los libros de registro civil. Lo que está pidiendo, lo que está mandando la Junta es que me quiten eso.
Y si la Junta, que ahora usted habla de Willy, si la Junta quiere decir que esto yo lo obtuve de manera fraudulenta, tiene que probarlo. Claro que sí. Claro que sí. Que me demanden No, nulidad. pero lo o sea, que manda tiene es que que se probar, investigue. tiene que No, probar, pero claro, pero mientras, tiene que probarlo. pero mientras Lógico, investigue no me lógico. puede suspender. No, Sí, pero no. Porque Ana mientras, María. entonces eso es lo que está Ana haciendo María, la Junta, pero perdóname. suspendiendo de manera arbitraria, sin prueba y sin ninguna decisión judicial, documentos de Pero ciudadanos mira, y ciudadanas Ana María, dominicanos. una pregunta interesante. ¿Quién la declaró a usted? por Mi ejemplo? mamá y mi papá. ¿Con qué documento? Con los documentos que le dieron el Estado Dominicano Del CEA, cuando por ejemplo, el ellos, CEA, por ejemplo. cuando ellos llegaron aquí, ficha el de- CEA. de Es con identificación. ese La documento. ficha de sentaron, o sea identificación. que su A caso, los 10, su caso, mis 10 hermanos estamos su caso no revisando aquí. es nada igual al que se presentó en México. A uno de los que se presentó en México. Bueno, No, a todos. bueno, No, nos no, A los referimos- 5 que se No, no, presentaron no. en México. Mira el caso principal, míralo ahí, con todo su Sí, pero documento. yo te lo tengo aquí. Pero míralo con todo su documento. ¿Quién es ese? Ese, ¿Cómo se llama ese? el caso principal. ¿Cómo llama ese? Pero señores, ¿Cuál es? Tigre Méndez. pero señores, Tigre miren, Méndez. señores, miren, son dos Tigre cosas, Méndez. son dos cosas muy diferentes. O sea, Lo claro, de claro. México No, es no. una cuestión de deportación. Sí, sí, sí. Y exacto, esto exacto. estamos hablando de una sentencia del Tribunal Constitucional que manda a despojar a ciudadanos de su documentación. Yo lo entiendo, Ana María. Esto es lo que está Ana María, diciendo yo lo la entiendo. Junta. Lo que pasa es que es vinculante, no son cosas iguales. No, no, pero lo que pero- pasa es que queremos aclarar, o sea, el caso, por ejemplo, el caso que nos ocupa, Ajá. en el que el ciudadano que dice ser dominicano y que fue deportado, William Medina. ok, y que le está reclamando, inclusive William va a demandar Medina al gobierno Ferrera. dominicano porque perdió bienes y cosas de eso. Claro. Ese señor, según justifica la Junta Central Electoral, lo que ha hecho es que ha suplantado una identidad. Robó identidad. Totalmente contrario a lo que dice Ana María, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Junta de ahí? Demandarlo en falsedad. Exacto. Porque es lo que está diciendo Pero que falsifica. igual que a Carmela Corniel. Demandarlo en falsedad. Claro. Pero a mí, la Junta no me puede demandar en nulidad de mi documento ¿Y cuánto? simplemente por alegar que mis padres son De haitianos, los que- que El es Centro el Bono único, tuvo que es el aquí único. presente. No, no, señor. No. En ese expediente nosotros no estuvimos presentes. Ahora, vamos a estar claro en lo siguiente. Hay que distinguir, porque hay mucha manipulación mediática, hay que distinguir la presencia de flujos migratorios, como lo que tú estabas señalando, lo que tú comentabas, de que están trabajando ahora trabajadores. De conformidad con la Constitución actual, esos trabajadores de la construcción o de las plantaciones Sí, sí, sí. que tengan sus hijos, van y Lo registran al libro extranjería de de extranjería. Sí. Ahora, estamos hablando de casos distintos. Estamos hablando de un grupo de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que nacieron en el contexto de vigencia de una constitución que permitía que eran dominicanos los que nacían en el territorio dominicano, exceptuando aquellos que nacían en Dominicana y originalmente recordemos que incluso eran los hijos legítimos de diplomáticos. ¿Qué pasaba con los hijos ilegítimos de los diplomáticos? Preguntémonos. Entonces, vamos porque la al tema que- Constitución era porque así, también- no sí, porque era también hay- retroactiva. también hay de todo. También- Creo que no también pierde el retroactiva. hilo sobre ese Ahora caso bien, que no está ahora bien, la ok. señora del corte. Sí, el corte.